Muy buenos días. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a el seminario de la Unidad de Bioingeniería que tenemos aquí todos los viernes al mediodía. Eh, Agradezco a los coordinadores del seminario, la doctora Catalina Soriano Correa, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que siempre nos está apoyando desde el CIATEC, en Guanajuato, al maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres y a la doctora María Guadalupe Salinas Juárez. En esta ocasión, pues va a presentar una alumna del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, va a presentar lo que está haciendo de su tesis, sus avances y que próximamente se va a titular defendiendo este tema. Entonces, por tal razón, agradeciéndoles nuevamente su presencia, le voy a pedir al doctor Edson que haga la presentación. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Karen su tiempo, su disponibilidad y a toda la gente que está en este seminario que versa sobre lo que yo estudié o el proyecto que yo traje de Canadá, que es amplísimo y que tiene que ver con la sordera. Entonces, lo que nos va a mostrar Karen en esta pequeña presentación es el estudio de los mecanismos viscoelásticos, flexoeléctricos en la motilidad de membranas biológicas que describen un cambio en la curvatura por efecto de la elasticidad. Este es un tema muy complicado porque son sistemas no continuos, los modelos son bastante complejos y esta es una primera aproximación. Hay transferencia de masa, hay flujos electroosmóticos, es decir, hay cargas, hay campos eléctricos naturales. Entonces, Karen nos trae los principios y vamos a poner atención a su trabajo, sobre todo en los trabajos que tienen que ver o en los proyectos donde hay una función de entrada, que en este caso el campo eléctrico, y una función de salida, que es el flujo volumétrico. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Karen. Este es tu espacio. Muchas gracias por el tiempo. Y a todos los que están aquí. Buenos días. Gracias, profesor. Buenos días a todos. Mi nombre es Karen Galicia Díaz y hoy les voy a presentar mi estudio, bueno, mi trabajo de tesis, que está titulado como Estudio de los mecanismos viscoelastoflexoeléctricos en la motilidad de membranas biológicas. Ay, no está avanzando, ¿verdad? ¿No? A ver, permítanme, Ujú. que no sé por qué, Parece que no está avanzando. no, no sé por qué no avanza. Ay, ya, ¿verdad? Ujú. Ok. Bueno, voy a presentar aquí a la presidenta Laiku Dominga Ortiz Bautista, el vocal, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el secretario, el doctor Fausto Calderas García, la suplente uno, que es la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, y el suplente 2, que es el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Perdón, Y bueno, aquí tengo ¿puedes apagar la por cámara? secciones el contenido del trabajo. A ver. Y vamos a comenzar con la introducción, motivación, hipótesis, objetivos, marco teórico, sistema físico, ecuaciones teóricas, los resultados, conclusiones y el trabajo futuro. No, sí, Ok, comenzamos con la eh, introducción. para allá. Y bueno, para empezar, tenemos que conocer un No, pero concepto muy cámara, importante, para que no se vea que no que está. es la flexión. ¿Perdón? No, perdóname, Karen. Adelante. Ah, no, sí, disculpe. Para comenzar, tenemos que entender un concepto muy importante que es la flexoelectricidad, en este caso aplicada a membranas biológicas. Yo voy a estar aplicándola a las células ciliadas externas, que son unas células que tenemos en el oído interno y que nos ayudan a amplificar el sonido que llega del exterior hacia el interior. Estas células utilizan el concepto de flexoelectricidad, que es la capacidad de cambiar la curvatura de la membrana por un agente externo, que en este caso es un campo eléctrico, el cual provoca un flujo volumétrico
y que ya les estaré explicando más adelante. Y también vamos a deducir una función de transferencia compleja para entender la permeabilidad dinámica del sistema, que consiste básicamente en dos fluidos viscoelásticos con una fase sólida que está inmersa entre ellas, que es una membrana flexoeléctrica. Y bueno, pues la motivación de este trabajo es básicamente pues las personas que no son capaces de captar el sonido, eh, es encontrar esas propiedades materiales por las cuales una persona puede escuchar. Y se hacen estos modelos matemáticos porque es muy complicado o no es factible hacerlo experimentalmente, ya que estas células son irreversibles. Es decir, que la que extraigamos pues ya no se puede recuperar. Entonces, precisamente por eso se tienen que hacer estos modelos matemáticos para describir cómo reacciona. Y bueno, la hipótesis de este trabajo es que si el efecto de introducir un campo eléctrico en un sistema se modifica el flujo volumétrico, entonces este será cuantifica a través de la función de transferencia compleja y los mecanismos inerciales solvente y viscoelásticos. Y bueno, aquí tenemos los objetivos. Tenemos un objetivo general y 5 particulares. Nuestro objetivo general es estudiar la respuesta dinámica de nuestra membrana flexoeléctrica inmersa entre nuestras dos fases viscoelásticas y que tiene una geometría cilíndrica de radio R igual a A y una longitud de Z igual a M. Y como objetivos particulares, el primero de ellos es obtener un modelo lineal que describa la curvatura o flujo volumétrico sobre la membrana flexoeléctrica, que está inmersa en las dos fases en función de las propiedades materiales. El segundo es aplicar el formalismo de Fourier con el fin de obtener una expresión analítica para la función de transferencia compleja, en donde tenemos una variable de entrada, que es nuestro campo eléctrico, y tenemos una variable de salida, que es el flujo volumétrico. Como objetivo 3, tenemos proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de escalar las ecuaciones y que se obtengan grupos adimensionales que describan los mecanismos físicos que gobiernan el sistema. El punto 4 es calcular la parte real y la parte imaginaria y norma de la función de transferencia en función de las propiedades materiales y geométricas en el sistema. Y por último, es deducir las condiciones materiales y de operabilidad para que el dispositivo muestre las curvas resonantes típicas y pueda aplicarse a entender el complejo comportamiento del oído. Y bueno, para poder entrar en contexto tenemos que entender algunos conceptos. El primero de ellos es la reología, que es la ciencia que estudia cómo fluyen y se deforman los materiales. La segunda es las células ciliadas externas, que son nuestras membranas biológicas de las que estamos hablando. Estas nos ayudan a amplificar las vibraciones sonoras que llegan del exterior y las capta para que lleguen desde el oído interno hasta el oído medio. Viscosidad, que es la resistencia que tiene un material al fluir. Las membranas flexoeléctricas, que es una membrana que tiene la capacidad de cambiar su curvatura, es decir, flexionarse por efecto de un agente externo, que en este caso es un eléctrico. Un fluido viscoelástico, que es un fluido que tiene comportamientos viscosos y elásticos. Y por último, la función de transferencia, que es prácticamente una relación entre una variable de entrada y una de salida. Y bueno, aquí tenemos nuestro sistema físico. Aquí puse un diagrama para entender un poco más de lo que estamos hablando. Tenemos una geometría cilíndrica con dos fases viscoelásticas del lado derecho y del lado izquierdo. Y en medio tenemos inmersa la membrana flexoeléctrica. Esta membrana es activada por un campo eléctrico
el cual provoca que la membrana empiece a oscilar de derecha a izquierda y se forme este domo esférico. Esa vibración produce un flujo volumétrico en la parte derecha y en la parte izquierda, en la parte derecha y en la parte izquierda de nuestro diagrama, que al finalmente este flujo volumétrico es el mismo de un lado y del otro lado. Y bueno, aquí tenemos algunas suposiciones para las que comenzamos con describiendo el sistema. La primera de ellas es que es un líquido viscoelástico, es decir, que tiene rapideces de deformación bajas. Eh, es un líquido incomprensible, la densidad no depende del tiempo. Es un proceso en estado no estacionario, es decir, que la velocidad y el campo eléctrico dependen del tiempo. No existe gradiente de presión en la dirección axial. Tenemos un campo eléctrico que activa nuestra membrana y este movimiento genera un flujo volumétrico, como ya lo habíamos comentado. El flujo y la reología del sistema son descritos mediante un modelo de Maxwell, el modelo viscoelástico de Maxwell. Tenemos simetría cilíndrica, perdón, y los mecanismos gravitacionales se desprecian con respecto a los eléctricos y a los viscoelásticos. Estas son las suposiciones con las que empezamos a describir el sistema. Y bueno, aquí tenemos una sección de las ecuaciones teóricas más importantes que se utilizaron para describir ese sistema. La primera de ellas es la ecuación de continuidad, la cual es una ecuación para conservación de masa. La segunda de ellas es la ecuación de movimiento, que es básicamente la segunda ley de Newton. La tercera es nuestra ecuación constitutiva de Maxwell para los dos fluidos, 1 y 2. Y utilizamos las siguientes condiciones de frontera, que la primera de ellas es BZ con R igual a igual a 0, y la segunda es BZ con R igual a 0 igual a finito. Y bueno, aplicando el formalismo de Fourier, obtenemos el flujo volumétrico. Y finalmente obtenemos nuestra función de transferencia compleja, que es esta de aquí. Y es la que vamos a utilizar para hacer las simulaciones. Aquí tenemos una sección de los números adimensionables que escalamos. Eh, Estos son los más importantes, los que están del lado derecho, que es la memoria, la elasticidad de la membrana, la viscosidad del fluido y, por último, el número de Débora. Y bueno, aquí tenemos las simulaciones en el programa Matemática, en donde graficamos la función de transferencia compleja eh, con un intervalo de frecuencia de 0.1 a 1000. Primero tenemos la parte real del sistema. Hay un contraste de fases viscoelásticas. Tenemos la membrana deformable y una máxima viscosidad de bulto. Em, Aquí el parámetro que se cambia es el número de Débora. Vemos aquí en la gráfica que tenemos un número de Débora bajo hasta un número de Débora más alto. Y se puede observar que a bajas frecuencias el sistema no responde en ninguno de ellos, pero llega a una frecuencia en las que a número de Débora mayores el sistema apenas y reacciona, pero con un número de Débora bajo, el sistema pues tiene un punto máximo que es precisamente la frecuencia que nosotros buscamos para que el sonido pueda ser captado por estas células. Y después de ese punto máximo, pues la energía se va disipando, ¿no? de, del sistema.
que es igual a la función de transferencia versus la frecuencia. Y podemos notar que igualmente aquí a una frecuencia baja el sistema no responde, pero en un momento dado tenemos un mínimo seguido de un máximo. Es decir, hay una discontinuidad ahí y esto quiere decir que hay un cambio de diferencia de potencial eléctrico, es decir, que se invierte este potencial eléctrico y después se va disipando. Se hacen ahí un fenómeno que se llama dientes de sierra, que son típicos en las series de Fourier. Y igual, conforme vas aumentando la frecuencia, se va disipando. Y por último, tenemos la norma viscoelástica. La norma se refiere a los mecanismos imaginarios y reales, es decir, es la parte imaginaria y real junta. Y podemos notar que predominan los mecanismos de la parte real. Igual a bajas frecuencias el sistema no responde, pero a una frecuencia dada tenemos un punto máximo. Entonces, nuestra parte real de este sistema es la que predomina sobre la parte imaginaria. Igual podemos observar que es a un número de Débora bajo, porque a números de Débora alto el sistema no responde. Y bueno. Finalmente, obtuvimos las propiedades con las cuales podemos tener esas resonancias deseadas, donde estas membranas pueden captar el sonido. Y con nuestros números adimensionales lo plasmamos en un diagrama de 3 ejes. El primero de ellos es la memoria del fluido, el cual debe de tener una simetría baja, es decir, una viscoelasticidad alta de un lado y baja del otro lado. También tenemos a M, que es la elasticidad de la membrana. Debemos de tener una baja elasticidad en la membrana, es decir, que esta membrana debe de ser muy fácilmente deformable. Y por último tenemos la sumatoria de las viscosidades. Estas debe de ser muy alta, la suma de ambas fases 1 y 2, la suma de esas viscosidades debe de ser casi 1. Entonces, graficando mm, estas propiedades, en nuestro diagrama 3D obtenemos la zona biológica, en donde tenemos el punto al que queremos llegar, donde nuestras resonancias son las deseadas para que nuestra membrana pueda captar el sonido, que es ese verde que está ahí, donde dice zona biológica, ese es el punto óptimo. Y pues finalmente las conclusiones. Concluimos que se dedujo un modelo electrorreológico que describió los cambios en la curvatura en función del campo eléctrico y las propiedades viscoelásticas del medio y elásticas de la membrana. Se presentó una metodología general en el régimen de viscoelasticidad lineal con el fin de incorporar diferentes mecanismos a través de las ecuaciones constitutivas más importantes. Y obtuvimos soluciones analíticas para un flujo volumétrico como en función del tiempo y las propiedades del medio, es decir, las dos fases viscoelásticas y la membrana elástica. Obtuvimos los números adimensionales relacionados a la simetría de las fases viscoelásticas, la viscosidad total de bulto y el radio elástico, donde lo representamos en un espacio prismático 3D. Y con base en el análisis adimensional, obtuvimos las condiciones en donde se obtuvieron las curvas resonantes deseadas, donde el sistema trabaja como un amplificador biológico.
Y bueno, recordando, estas condiciones son el contraste en las fases viscoelásticas, es decir, que en una fase es muy viscoelástico y en la otra débilmente viscoelástico. La segunda de ellas, que fue que la viscosidad de bulto debe ser muy grande, es decir, casi 1. Y por último, que la elasticidad de la membrana debe de ser muy pequeña con respecto a la elasticidad de bulto de las fases viscoelásticas. Y bueno, finalmente, eh, tenemos algunos puntos con el cual podría continuar nuestro proyecto. El primero de ellos sería considerar modelos más sofisticados con propiedades materiales y mecanismos diferentes. Podríamos trabajar con un fluido viscoelástico no lineal. Podríamos hacer las comprobaciones experimentales, aunque ya habíamos comentado que no es muy factible, pero se podrían hacer. Y podríamos trabajar con fluidos más complejos. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. No sé si hay alguna duda. Aquí está la bibliografía y pues espero que haya sido todo claro y que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Karen, por la presentación. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya saben, pueden pueden hacer un comentario en el chat o levantando la mano como el doctor Edson. Adelante, doctor. A ver, primero que nada, ¿me escuchas, Karen? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, sí, sí escucho. Ok, perfecto. Mira, Karen, vamos a, mm, primero que nada, felicitarte en cuanto a la presentación, qué bueno, porque esto te sirve para el entrenamiento. Hay varias cosas que hay que trabajar en la presentación. Creo que la parte de la motivación es necesario enfatizarla porque este modelo es un pedacito de un proyecto que traemos muy grande con respecto al sistema auditivo. De hecho, este es, digamos, una manera equivalente a lo que yo publiqué o que publicó un alumno de maestría, un árabe, Milad Abud Daka, que es parte de la bibliografía que tienes en la Universidad de McGill. Entonces, a ver, a mí me gustaría ver tu sistema donde presentas el capilar, que es muy importante esa parte. No sé si lo puedas poner. Ahí está. Ahí en sistema físico. Sí, a ver, sí, ahí, exactamente. Una pregunta que estábamos discutiendo. ¿Qué le conviene a una persona para que escuche, para que pueda amplificar el sonido? Porque al final de cuentas, tu trabajo versa en entender cómo se amplifica y que es un problema abierto, porque tienes membranas que están inmersas en fluidos. Estos fluidos no son fluidos simples, son fluidos electrolíticos, es decir, que tienen cargas y se orientan debido a los procesos electrofisiológicos. Cuando la membrana cambia su curvatura, se polariza, es decir, se orientan las cargas. Curiosamente, la curvatura orienta las cargas e induce la polarización. Entonces, eso es algo se debe de que debe quedar muy claro. El sistema De se acuerdo. mueve porque ahí veo que la presión P0 en Z igual a 0 y en Z igual a L es P0. ¿Se mueve Oh, macroscópicamente? sí, no, no se mueve. La presión es 0 de un lado y, No se mueve. y del otro lado también es 0. Sí, no, no comenté eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el campo eléctrico? ¿Qué le hace? El campo eléctrico lo aplicas, el campo eléctrico es una diferencia de potencial eléctrico por unidad de longitud. ¿Qué pasa ahí Sí, con la exacto. membrana? El fluido no se mueve. Ajá. Cuando nosotros aplicamos el campo Ujú. eléctrico, el fluido queda intacto. Lo que hace el campo eléctrico solamente es que la membrana oscile. La única que se mueve es la membrana. Nuestros fluidos no se mueven. Por lo tanto, la presión sí es 0 de un lado y del otro lado. Es eso, pero me faltó comentar O sea, esa en Z parte. igual a 0, en Z igual a B. Ujú. Sí, bueno, pues eso es muy importante, eso es muy importante. Ahora, ahí Sí, te sí, sí. estás poniendo tú que tienes una presión L y una presión R. ¿Qué significa eso?
¿Dónde, profesor? Ah, la presión L En es el como dibujo. del lado Tienes left, una. o sea, left and right en Ujú. inglés. O sea, como del lado derecho y del lado izquierdo. Pero, Eso, a eso se refiere la L y la ajá, R. ¿y quién hace esa presión? Igual con la Q, L, Q, R ¿Y quién en hace flujo esa presión? volumétrico. Ujú. ¿Cómo? Perdón. Perfecto. ¿Quién ¿Y hace? quién hace esa presión? ¿Quién hace esa presión sobre la membrana? ¿Quién hace El fluido. esa Bueno, presión sobre la membrana? pues el campo eléctrico que le aplicamos. ¿Quién hace esa presión? ¿Cómo, profe? ¿Quién hace esa presión? Sí, O sea, digo esa que presión L y R, ¿quién es? ¿Quién la hace? el fluido. El fluido, exactamente, el fluido hace una presión con la membrana. Entonces, la Ajá. membrana solamente es una perturbación del sistema. Y esa diferencia de presiones es la que induce un flujo volumétrico. El flujo volumétrico que tienes a la derecha y a la izquierda, ¿de acuerdo? Ese flujo volumétrico es diferente o es igual. Es igual Es de un igual, lado y del otro lado. exactamente. Ujú. Exactamente. Ahora, vamos a las ecuaciones que estás planteando, por favor. Ok. Nada más que permíteme porque de repente, ya sé. Aquí. Muy bien, perfecto. Esas son. Fíjate bien, ahí yo creo que tenemos que cambiar un poco, porque, ok, está bien que presente las ecuaciones teóricas, pero creo que sí tenemos que ser más explícitos en las ecuaciones del lado izquierdo y las ecuaciones del lado derecho. Y sobre todo, deducir un poco más el modelo, porque sí necesitamos explicar, por ejemplo, ahí que esté ahí en tu sistema, qué es la densidad, qué es Rho, qué es G, qué es la Ok. V que tienes ahí, ¿no? Entonces yo creo Poner que la nomenclatura. no, y aparte hay que hacer un poco de más de pasos intermedios porque tienes un balance de presiones. Al final, todos estos modelos versan en un balance de presiones. Entonces yo creo que sí valdría la pena que explicaras la ecuación constitutiva que estás trabajando. ¿Qué significa esa O con esa eta ahí? Es el operador fluidez. Es el operador viscosidad, Perdón, el viscosidad, operador acuérdate, viscosidad. viscosidad. Esta parte debe de quedar claro, no está claro. Para mí no está claro en tu presentación y creo que para la mayoría los pasos para los cuales tú estás consiguiendo ese modelo. Vete, pon las siguientes ecuaciones, si es que tienes ecuaciones ahí. Adelántalo un poquito más. Voy, es que como que se me traba de repente. Aquí está. Ok, fíjate bien, aquí están las ecuaciones resultantes. Está bien que las pongas, pero yo creo que sí valdría la pena, por ejemplo, aquí poner flujo volumétrico, función de transferencia compleja, que tienes ahí, por ejemplo, creo que ahí sí está bien. Creo que sí faltan bastantes pasos y, por ejemplo, esta es en forma dimensional y después la pasas a forma adimensional, ¿no? O ya es Sí. dimensional esta, Karen. ¿Cuál, perdón? Estas ecuaciones que estás poniendo, las de condiciones de frontera, flujo volumétrico, No, no, función de no, esas son las transferencia, normales. es Las, normal, son las con sí, dimensiones dimensionales. Entonces tú lo que haces es proponer un conjunto de variables adimensionales. ¿Las puedes poner? voy. Ahí están. Bueno, las ecuaciones adimensionales, ahí tienes que explicar bien exactamente qué es pi lambda, qué es la frecuencia, ¿cuántos números tienes adimensionales? Aquí en la tabla son Del 10 de lado un derecho, lado y del otro y lado se repiten, no, son 11. números adimensionales son del lado izquierdo, Ah, ¿no? los que yo ocupo para mi gráfica son Para los tu 3. simulación. Para mis Ujú. simulaciones son 4. Y Son para cuatro. el programa 3D son 3. Pi lambda, ¿qué es? Es la memoria del fluido. Y ese producto de los tiempos de relajación, ¿no? Ajá.
¿ok? Eso debe de quedar claro. O sea, no hay tenemos que ir introduciendo poco a poco y explicar. Todo lo que pongamos ahí se tiene que explicar. ¿Qué es la G? ¿Qué es la G que tienes Es ahí? la elasticidad de la membrana. Elasticidad de la membrana. ¿Y qué es la suma de eta? La suma de eta, que no es sumatoria, es suma, la suma Es, de eta, es bueno, la suma de las viscosidades de de las bulto dos del fases sistema. de bulto. ¿Y cuál es ese número que tienes al final Y, de E? y el último es el número de Débora, que es con el Ok, que hicimos las gráficas que después muestro. perfecto. Bueno, muéstrame las gráficas, por favor. Mm. Ahí, la primera, Es fíjate la bien. primera. Ok, ¿cuáles son las condiciones materiales para llevar a cabo esa gráfica? Por ejemplo, dices, ¿cuáles son los valores que toma pi lambda? O sea, la memoria. ¿Cuáles son los valores que toma la viscosidad de fluido? ¿Cuáles son los valores que toma la viscosidad de bulto? Falta poner ahí, ¿no? Sí, O sea, porque si no, no tiene, sí, ¿cuáles sí, son sí. los números que voy a variar para todo el trabajo, ¿no? Para todo el trabajo. Ahora, ¿qué significa que un Débora de punto 1 te dé la máxima respuesta del sistema? ¿Cómo, Que el profe? sistema- ¿Qué significa que el Débora de punto 1 te dé la Ajá. máxima respuesta para la función de transferencia? Pues que a bajos números tenemos la Pero ¿qué domina ahí? ¿Qué ecuación domina? máxima. Por eso, pero eso es básicamente lo mismo, es un número pequeño, obtienes la máxima, pero ¿por qué? ¿Qué mecanismo está dominando ahí? Los mecanismos de relajación. No, 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 el Débora, ¿qué te relaciona? ¿Qué mecanismos te relaciona? Son dos tiempos característicos, ¿qué te relaciona? Apenas ayer lo vimos, ¿inercia con qué? Es inercia con viscoelasticidad. Si es más viscoelástico el sistema, va a tener mayor respuesta. Acuérdate que la elasticidad es la capacidad que tiene un sistema para almacenar energía a cambio de una pérdida en la energía interna del material. Entonces almacenas energía para que se pueda recuperar. Entonces el Débora, al ser más pequeño, de acuerdo a cómo lo escalaste, te representa una mayor respuesta viscoelástica cuando el Débora es 0.1. ¿Qué pasa con Débora igual a 1? Ahí pues la respuesta es muy baja. es baja. ¿Y qué domina ahí? La parte inercial. Eso es, digo, la parte inercial, eso es importante que veas eso. La presentación a mí me parece buena, pero sí tenemos que explicar mucho porque si no, no se va a capturar todo el trabajo que has hecho y toda la riqueza de esta cuestión. Ahora, vámonos a las conclusiones, por favor. Conclusiones. Conclusiones. A ver, tu tesis tiene que hablar sobre motilidad. No pones nada sobre la motilidad aquí. ¿Cuáles son las condiciones para que el sistema tenga mayor motilidad o menos motilidad? ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles serían las condiciones materiales para que haya motilidad en tu sistema? Ah, esas están en la otra. Pues sería el contraste de las fases Ok, viscoelásticas. uno. Ajá. ¿Qué más? Es decir, que de un lado es muy viscoelástico y del otro no es tan viscoelástico. Sería Exactamente. la Ajá. viscosidad, la segunda es la viscosidad de bulto que debe de ser muy grande, casi Es la cercana a máxima uno, disipación. Exacto, exacto. y que Y la por más elasticidad de la membrana es muy pequeña. es muy pequeño, o sea, es una membrana deformable, porque si no se deforma, no podemos amplificar el sonido. ¿Y cómo debe ser el Débora? El Débora, ¿cómo debe de ser? ¿Mayor a 1, menor a 1?
No menor a 1. Debe de ser muy Exactamente, pequeño. exactamente. Esas son las condiciones materiales para que haya motilidad en tu sistema y ahí encuentras la zona biológica. Aquí en las conclusiones me parece que hay mucho texto. Tenemos que utilizar una imagen para resumir todo lo que nos acabas de presentar y creo que hay que trabajar en la presentación de cómo vamos a destacar los puntos importantes de este trabajo. Y lo más importante, la ecuación constitutiva. Nosotros estamos, pues ya casi, yo espero que ya esté aceptado un artículo en Physical Fluids sobre un modelo no lineal de estos sistemas y una de las aportaciones es que los mecanismos engrosantes favorecen la curvatura de la membrana. ¿Qué son los engrosantes? Cuando hay mayor viscosidad y mayor disipación, que es consistente con lo que tú estás encontrando aquí. Entonces, bueno, por mi parte sería, yo creo que el trabajo lo hiciste muy bien y vamos a enfrentarnos a la crítica, porque acuérdate, si no nos critican, si no nos exponemos, siempre vamos a estar haciendo exactamente lo mismo y todo va a estar bien, todo está perfecto. Cuando salimos de la zona de confort, podemos avanzar. Entonces, yo te felicito porque es lo que acabas de hacer hoy. No cualquiera presenta un seminario y no cualquiera se induce a comentarios. Un aspecto importante es que por atención a todos a los televidentes o a la gente que está aquí, siempre hay que prender la cámara, sobre todo para que tengan ese contacto con la persona que está exponiendo. Entonces, muchas gracias y estamos ahí Lo en siento. contacto con cualquier cosa, ¿ok? Gracias, te felicito, Karencita. Estoy muy Muchas orgulloso. gracias, profesor. Gracias a todos por escuchar. Gracias, doctor Edson, por las preguntas. Y pues para que las tomes en cuenta, Karen, para que mejores tu presentación y estés mejor preparada para tu defensa de tesis. Aquí en el chat Sí, te comenta Alejandra Mendoza, felicidades por exponerse y por la presentación. muchas gracias. Bueno, viendo que no hay manos levantadas, pues te voy a preguntar, Karen, ¿estás manejando números complejos? Recordamos a los que no han llevado la materia de mate 1 o la están llevando, pues son los que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y tú estás calculando la norma. ¿Tú nos podrías recordar geométricamente qué representa la norma de un número complejo? Sí, la norma es, en mi caso, es la parte real y la parte imaginaria. Bueno, la suma de la parte real al cuadrado más Ujú, la parte imaginaria al cuadrado sí. y todo eso en raíz. Y todo eso geométricamente, ¿qué representaría en un diagrama de Argand, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Diagrama de, no recuerdo ese diagrama. Y el diagrama de Argand pues, es el que se usa en números complejos, que en la eje Y se grafica la parte imaginaria, en el eje X la parte real. Y pues nada más recordar que la norma de un número complejo representa la distancia del origen a las coordenadas del número complejo. Y efectivamente, por trigonometría podemos llegar a esa fórmula que tú nos estás dando. X cuadrada más Y cuadrada raíz cuadrada, ¿no? Que sería como la Sí, hipotenusa. sí, me Entonces, faltó también poner ahí ese diagrama ujú, que usted comenta, profe, donde describe que la norma es precisamente la hipotenusa de ujú. ese triángulo, se podría representar así. ¿Y qué propiedades tiene la norma? ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Qué propiedades tiene la norma en los números ¿Qué complejos? propiedades? Ujú. Mm, no, la verdad no recuerdo. Bueno, acuérdate, siempre va a ser positiva, por esa, precisamente porque estás elevando al cuadrado, tiene la propiedad que siempre va a ser un Ah, número sí. real, siempre va a ser un número real y positivo, ¿no? Lo más pequeño que puede ser es 0 y siempre va a ser real positivo. Esa es una de las propiedades de la norma. A pesar de que sea un número Sí, es complejo, verdad. su norma siempre va a ser real y positivo. Sí, es Entonces, por eso que predomina la parte real en este caso. Aunque en nuestra parte imaginaria teníamos mínimos, pues en la ujú, norma seguimos teniendo máximos. así es. Bueno, y viendo estos diagramas, aquí lo que vemos básicamente pues son
3 picos predominantes en cada color. En el color rojo es un pico muy, muy predominante que tiene un valor muy alto comparado con las otras curvas. Pero físicamente, ¿qué nos están representando estas señales o picos? En tu caso, si te lo pregunta alguien que no sabe mucho de tu tema, para ti, ¿qué representa estos picos y por qué ese desplazamiento hacia la derecha? O sea, en el negro, el pico se da a frecuencias mucho menores que en el rojo. ¿Tú cómo lo interpretas eso? Mm, ¿cómo podría ser? Bueno, recuerda que tiene que ver con la resonancia, ¿no? Tú estás buscando una resonancia en tu sistema, ¿estamos de acuerdo? Ajá, Y esa resonancia, si te acuerdas, hay un ejemplo muy clásico en mecánica que es el puente de Tacoma, que gracias a que el viento alcanza una cierta velocidad y que es un armónico de las distancias que había entre los cimientos, el puente se empieza a caer, o sea, se empieza a mover como si fuera chicle, como si estuviera hecho de chicle, pero estaba hecho de acero y cemento, y a pesar de eso empieza a resonar gracias a que la frecuencia de la velocidad del viento lo hace entrar en resonancia y el puente finalmente termina cayendo. Y básicamente es lo que tú estás buscando, pero en el sistema auditivo hay unas resonancias muy particulares que hacen que tu sistema reaccione a los impulsos externos. Y eso se da solamente a ciertas frecuencias, y es lo que estás viendo tú aquí. A cierta frecuencia y a las demás casi no. Solamente hay una frecuencia particular en la cual el sistema tiene eh, una salida máxima o un pico de resonancia, que es como le llamamos. Y en el caso del negro, pues, se ve que es a frecuencias menores. El caso del verde es a frecuencias mayores y además es mayor la resonancia. Y en el caso del rojo es a las máximas frecuencias y además es muy alta la resonancia. Entonces, ya con esa ayuda, relacionándolo con tu sistema, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lo interpretas tú? Acuérdate de tu entrada y de tu salida, y con eso lo podrías explicar, de tu sistema. pues, pues que a una mayor frecuencia obtenemos una mayor respuesta en la resonancia. Ajá, pero cuando nos pusiste tu sistema de entrada y salida, ¿qué es la salida? Ah, el flujo volumétrico. Entonces hay un mayor flujo, ¿no? Sí, La salida es el flujo. Entonces, sí, a cierta frecuencia, el flujo es muy, muy grande y es lo que tú estás buscando, a qué frecuencias características reacciona tu sistema, y es lo que tú estás viendo en esta gráfica. ¿Y de qué depende? Del número de Débora. ¿Cómo nos explicas el número de Débora? ¿Es un cociente entre qué? es el tiempo característico de la sustancia entre un ¿Sí? tiempo, también un tiempo característico. ¿Pero de qué? Mm, no recuerdo. Uno es el tiempo característico del fluido o del sistema, y el otro es el tiempo característico del proceso. ¿De El acuerdo? proceso. Entonces, cuando tienes un Débora de 1, quiere decir que ambos tiempos están más o menos, valen lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es cuando tienes la menor resonancia. Cuando baja el Débora, de hecho, entre menor sea el Débora, la resonancia es mayor y se da la respuesta a frecuencias mayores. ¿De acuerdo? Eso lo tienes que estudiar muy bien para que lo puedas explicar en tu examen, ¿de acuerdo? O De acuerdo, porque te lo voy a volver a preguntar. de Pues, acuerdo. pues muchas gracias, Karen. Precisamente estos seminarios son para eso, para que los alumnos se preparen mejor para su defensa de tesis y pues que les sirva esto como entrenamiento. Entonces, viendo que no hay más preguntas, pero tenemos algunos anuncios. No sé si me dejas presentar una cosa, Karen. Sí, claro.
Entonces, aprovechando que están aquí y que nos acompañaron el día de hoy, me gustaría invitarlos por parte de la unidad a la Feria Internacional de Minería. Creo que ya están viendo ahí el aviso. El lunes 26 de febrero, es decir, dentro de 15 días, más o menos, perdón, a las 2 de la tarde en el Salón Filomeno Mata, vamos a presentar nuestro segundo libro que salió de aquí de la unidad de bioingeniería, y va a estar el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, un servidor, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, la maestra Domingo Ortiz Bautista, la doctora Catalina Soriano Correa y el director de la facultad, el doctor Vicente Jesús Hernández Abad. Entonces están cordialmente invitados a las 2 de la tarde en el Salón Filomeno Mata, lunes 26 de febrero, para la presentación de nuestro libro. Nos va a dar mucho gusto que estén allá acompañándonos, y para mí es un orgullo que estos productos de la unidad pues tengan esa relevancia y se les dé esa difusión. Entonces, yo les agradezco su presencia. No sé si el doctor Edson quiere terminar con algunas palabras. O, sí, adelante. Sí, no, nada más, hay que tomar en cuenta todo esto, Karen. Es importantísimo estos ensayos. Alguna vez lo platiqué con la maestra Catalina, que la estoy viendo ahorita en la imagen, que son importantes porque cada seminario te va a contribuir a que mejores y a exponerse a cambios. De hecho, estuve platicando hace un día o dos con ella, aquí abajo del UMIES, estábamos comentando que los referees en los artículos se ponen ya muy estrictos, quisquillosos, estamos ahí discutiendo eso. Entonces, es natural y todos debemos de ser examinados y salirnos de la zona de confort. Y eso es importantísimo. Para avanzar, tenemos que salirnos de esa zona. Entonces, pues a mí solamente me resta agradecerte tu gentileza, siempre, siempre es eso, y reconocerte. Siempre que una persona se exponga es un orgullo para nosotros. Incluso una persona siempre va a avanzar simplemente con el hecho de escuchar los comentarios de las demás personas. Entonces, pues a nombre de todos, pues muchísimas gracias, Karen, y sobre todo, pues a seguirle, y ya se viene tu examen, entonces espero que lo presentes una segunda vez y una tercera vez. ¿De acuerdo? No sé si la doctora Catalina Soriano, algún comentario, alguna cuestión. No, no, doctor, felicitaciones, Karen, por tu presentación, y solamente quiero comentar lo que ya te dijeron tus directores y el doctor también Calderas, Fausto, de que realmente siempre es bien importante estos seminarios porque de alguna manera nos ayudan a enriquecer siempre el trabajo, y luego pasa que en muchas ocasiones uno está haciendo una investigación o un trabajo y hay cosas que luego pues uno se engolosina en alguna parte del tema y luego no contempla otras, y justo esa es la idea: discutir, escuchar y tomar en cuenta todos estos comentarios que al final de cuentas enriquecen tu trabajo, y también se enriquece uno desde el punto de vista también académico y profesional, ¿no? Entonces, por mí no habría algún comentario más que y felicitaciones nuevamente a ti y a tus directores y asesores de tesis. Muchas gracias. Gracias a todos por la retroalimentación. Lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. Ok, y bueno, en el chat nos felicita la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que además es organizador de estos seminarios. Felicita a los autores del libro, Laura Pineda, que también está en Estados Unidos y ya está estudiando su maestría. Felicidades por la publicación del libro. Gracias, Laura, y te agradezco que siempre nos estés apoyando en estos seminarios. Les agradecemos también por su presencia a todos los organizadores y a los asistentes, y ya les estaremos avisando del tema de la siguiente semana, y obviamente los esperamos también el lunes 26 en la presentación del libro. Que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.